buenas tardes, como Macario lo sabe, este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Hola Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, vamos a hablar de un tema que está presentando, se presentaba antes, pero ahora más a partir de la reforma laboral, en el sentido de que los trabajadores, los patrones sobre todo, están aprovechando las grandes ventajas que le otorga la ley reformada para hacer incluso firmar contratos en blanco a sus trabajadores. Así es, la verdad es que ha habido denuncias de estos abusos que se están cometiendo contra empleados que con tal de conseguir trabajo pues firman lo que sea. Así que bueno, fuimos a preguntar a un especialista y también a algunos diputados, vamos a ver qué nos dijeron. Realmente con esta situación de la falta de regulación de las renuncias voluntarias en la Ley Federal del Trabajo, como una forma de determinación de las relaciones laborales donde se establezca cuáles serían los requisitos para que estas renuncias pues fueran válidas en determinado momento en un juicio, se está causando un grave perjuicio a los trabajadores y es lamentable que justo apenas haya sufrido reformas recientemente la Ley Federal del Trabajo y se regulen mil cosas, ¿no? El tope a los salarios caídos, se regulen los outsourcings, pero no se regule este tipo de problemática como lo es la renuncia voluntaria, que está causando un problema grave a cientos y cientos de trabajadores, pues día con día, ¿no? Te lo digo yo como abogado particular, o sea, al día, no sé, unas 6, 8 asesorías y la mayoría de personas ya cuando tú les preguntas, ¿firmaste un documento en blanco? De 10 personas que le preguntes, 6, 7 personas te dicen que sí. Al momento de ingresar a laborar, firmaron un documento en blanco por la necesidad de que les dieran el trabajo. Te condicionan darte el trabajo a ti, a que tú les firmes hojas en blanco. Y si no me firmas las hojas en blanco, pues no te doy el trabajo. Entonces el trabajador, ante la necesidad, accede a firmarlas. Si tú a mí me demuestras como trabajador que te obligaron a firmar esa hoja en blanco, bueno, pues en determinado momento se podrá otorgar la nulidad de ese documento. Pero es imposible que en un juicio un trabajador acredite que fue obligado a firmar una hoja en blanco. ¿Por qué? Cuando el patrón se la saca en su contratación, obviamente solamente está el patrón y el trabajador. O sea, con testigos jamás vas a poder tú acreditar que el trabajador fue obligado a firmar un hoja en blanco. Con las periciales, lamentablemente es tan poco vasto el departamento aquí que tienen de peritos, de materiales, de equipo, para que ellos puedan dictaminar en determinado momento si el papel se imprimió la leyenda después o se imprimió sobre la firma. Se excusan en ese sentido de que no tienen el equipo suficiente para poder dictaminar de esa manera. Sería específicamente una reforma como una causa de terminación de las relaciones laborales, también la renuncia, y que se estipularan los requisitos para que esta renuncia fuera válida. Uno de los más importantes que yo puedo proponer sería que esta renuncia se presentara ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje directamente o de manera personal por el trabajador, que él fuera el que viniera y, ¿sabes qué?, vengo a presentar mi renuncia, y que la Junta le explicara los alcances de que él esté renunciando. Y así la autoridad tendría la mayor seguridad de que efectivamente es el trabajador quien está renunciando a su trabajo y no fue el patrón quien le está imprimiendo una renuncia, ¿no? La propia ley establece que ese tipo de documentos firmados bajo presión o como condicional para otorgar el trabajo son documentos que son nulos de pleno derecho. Había un abuso de muchas gentes, de muchos abogados o pseudoabogados que fingían despidos injustificados y luego llegaban a laudos millonarios. Cuando la ley no funciona, cuando nuestro sistema de impartición de justicia en este caso de justicia laboral, es insuficiente y no está adecuado a la realidad, pues bueno, la sociedad nos rebasa y en este caso pues construye sus círculos de protección o busca como darle la vuelta a la ley. Todo el mundo sabemos las consecuencias de firmar un hoja en blanco, ¿no? Si a mí, en el caso de un contrato, me dicen, oye, te voy a dar trabajo, pero fírmame un hoja en blanco, pues qué certeza tengo de que me van a pagar, de que voy a tener estabilidad laboral. Pues, la verdad es que uno sabe que va al vacío. Y me queda claro, aunque las personas no conozcamos la ley, aunque las personas, los trabajadores no conozcan la ley, a todos nos suena lógico que si te piden una renuncia pues fechada, si te piden una renuncia sin fecha, si te piden una hoja en blanco,
pues a todos nos queda claro que estarían violando nuestros derechos. Acudan ante la autoridad laboral para que la autoridad laboral pueda entonces realizar sus visitas de inspección y verificación, pueda hacer su trabajo, pueda defenderlos. Pues en condiciones reales no tiene razón de ser ni se debería aplicar, pero sí se tendría que legalizar en la medida de que ya no incurran esas anomalías, ¿no? Para mí que no pudiera ser necesario, porque pues acuérdate que hay un periodo donde es a prueba y en razón de eso pues el patrón o los patrones ya no tendrían necesidad de tener la necesidad de hacer uso de las formas, pero sería bueno ventilarlo para que hubiera mayor seguridad y mayor garantía para los trabajadores. Pero pues si sigue dando, pues sería bueno ventilar ese asunto para normalizar todo, ¿no? Tendríamos que actualizar y adecuar las cosas. Aquí comentamos cuando se hicieron estas reformas que los trabajadores iban a quedar muy en desventaja frente a los empleadores, porque de por sí en la relación laboral pues los trabajadores son la parte débil y sus empleadores son la parte fuerte. Entonces esta parte fuerte con una legislación que le favorece más, pues ahí están los resultados. Así es, la verdad es que, bueno, estamos viendo lo que nos comenta la abogada en torno a qué es lo que está sucediendo, cuáles son las quejas que les está llegando, y la verdad es que sí llama la atención que estén sucediendo este tipo de abusos, que se estén permitiendo, que pues el empleador con tal de dar trabajo condiciona que se firme una hoja en blanco. Evidentemente esto le garantiza que en cualquier momento puede despedir al trabajador y evitarse de problemas o de darle incluso prestaciones, ¿no? Esto, desde luego, es ilegal, como por ahí señalaban los expertos. El problema está en que el trabajador, cuando tiene necesidad, no puede poner condiciones, no puede aducir cuestiones de ilegalidad de la parte que le va a dar en un trabajo, como para decir, no te puedo firmar en blanco un contrato, porque eso no se vale, eso la legislación no lo permite, porque en realidad la legislación no llega tanto. Desde luego que sí beneficia más al empresario, pero en ese sentido todavía los contratos en blanco son ilegales. El problema está en que nadie se atreve, cuando va a buscar trabajo, a denunciar que firmó un contrato en blanco. Y además, ya después, si lo despiden, es muy difícil comprobar, porque finalmente es su firma, que lo firmó cuando lo contrataron, no hay manera de acreditarlo. Y también, bueno, lo que señalan aquí los diputados es que lo denuncien. Pues sí, no es tan fácil, es fácil decirlo, pero finalmente si el trabajador lo que quiere es trabajo, no le importa firmarlo, lo hace. Y evidentemente que en ese momento no va a ir a denunciar porque ya tiene un empleo y lo que menos quiere también pues es tener problemas. Sí, imagínese la reacción que va a tener el patrón si el trabajador que le dio el empleo, al que le dio el empleo, va y lo denuncia porque le hizo firmar un contrato en blanco. Obviamente lo va a despedir, además ya tiene la firma, la renuncia en blanco por una parte, ¿no? Pero por la otra, desde luego, también habría que ver que las autoridades tienen que buscar un mecanismo para que pueda proteger a los trabajadores en las nuevas condiciones. Están diseñadas y operan su sistema para la ley anterior. Para esto creo que no se han actualizado. Sí, no, para nada. Y además de por sí esta nueva ley pues es lesiva hacia los trabajadores. Afecta muchos derechos y demás al permitir pues que se estén contratando básicamente por honorarios o por terceros y así el patrón no se hace responsable de nada. Y ahora con estas nuevas modalidades la verdad es que hay mucha creatividad en los patrones, pero para lo negativo, para buscar la manera de evitarse problemas, de tratar de no pagar nada, de evadir, o sea, se quejan mucho ante la autoridad, pero hay algunos que de verdad incurren en las peores ilegalidades. Desde luego, desde siempre ha ocurrido esto y creo que un ejemplo muy claro es el número de asegurados sobre el número de trabajadores que tienen las empresas. Y se iba a combatir esta incongruencia entre la cifra que manejan como trabajadores al servicio de las empresas y los que tienen registrado en el seguro, porque para efectos fiscales sí meten a todos sus trabajadores, pero no todos les dan el seguro. Sin embargo, el trabajador que tiene un empleo, que por ley ni siquiera debería exigir al patrón que lo afilie al seguro social, porque esa es una obligación, es delito no hacerlo. Sin embargo, no lo hacen, y el trabajador, por la misma razón que estamos señalando, por el temor a perder el empleo, jamás va a denunciar al patrón que no le da seguro social, prefiere seguir sin seguro social. Sí, es increíble, la verdad. Digo, la gente con tal de tener empleo, sobre todo en una época tan difícil, hace lo que sea necesario. Las empresas tienen tantas facilidades, pueden incluso declararse en bancarrota, desaparecer y después renacer, entre comillas, con una nueva razón social, recontratar incluso a sus empleados, ya ahora por honorarios, y evadir todas las responsabilidades que tenían con ellas. Y las autoridades laborales, bien, gracias. Es decir, aquí el problema está en que los trabajadores que nos dan, por ejemplo, afiliados al seguro social, y también los que firman renuncias en blanco, pues después no pueden demandar exigiendo sus derechos, corrigiendo una arbitrariedad como sería un laudo a su favor, como decía la abogada, porque de eso no lo van a hacer, ya tienen todas las ventajas del mundo, pero ahora está peor con la nueva ley. Lo anterior, digo, también era grave, pero era cuestión de hechos, no de leyes, y ahora es cuestión de leyes, ¿no?
digamos que se legalizó lo que antes era ilegal y lo que no se estaba permitido. Como todos lo hacían, pues finalmente terminaron regulándolo, lo cual evidentemente no es adecuado, solamente afecta pues a la clase trabajadora. Y aquí ha faltado, me parece, visión pues de los legisladores, de las autoridades, con tal de quedar bien con los empresarios, pues han hecho muchísimas reformas y han aprobado cuestiones que realmente afectan a la clase trabajadora y que no tendrían que estar en ley. Ahora nosotros queremos también hacer la aclaración, no todos los patrones, no es el 100% de los patrones los que actúan así, pero son muchos, y esos muchos que son, pues sí afectan a los derechos de los trabajadores, por una parte. Por la otra, creo que el empresario debe tener también un sentido de la responsabilidad social. La empresa tiene una obligación moral y social también para hacer de rama para beneficiar a los trabajadores, no todo para la empresa, pero a veces se prescinde de esta responsabilidad y se actúa pues en forma miope, en forma incluso, además de insensible, suicida e inconveniente, porque si todos los trabajadores ganan bien, todos tienen trabajo, pues va a haber mucho mercado para sus propios productos, ¿no? Sí, eso sería lo ideal, evidentemente, pero pues no es lo que piensan todos y bueno, cada vez muchos, como tú dices, muchos patrones, no todos, están viendo de qué manera pagan menos a los trabajadores, de qué manera ganan más ellos, pero no sus empleados. Y finalmente, pues ahí también hay un gran abuso porque pues trabajadores incluso mejor pagados, felices, pueden rendir más. Y la mayoría de las empresas pues no están haciendo esto, solamente están tratando de sacar, pues así casi de exprimir a algunos trabajadores. Sí, por el lado de la explotación a la fuerza de trabajo no se va a seguir adelante el país, ni las empresas tampoco. Las empresas tienen que aumentar su productividad, aumentar su producción, vender a mejores precios, producir con mejor calidad y a mejores precios y pagar bien a sus trabajadores. Yo creo que por ese camino se puede llegar a hacer mucho. Por el otro, la explotación del trabajador, que de por sí gana poco, pues yo creo que ahí no nos va a conducir a nada, nos estamos suicidando. Sí, claro, y es bueno que los diputados también se enteren de lo que está sucediendo, porque evidentemente, digo, por las respuestas que dan, ellos prácticamente no conocían que existieran estos casos, estos abusos, ellos como que creen que se modifica la ley y que los empresarios siempre la van a acatar. Sí. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con otro tema.